Ya. Bueno, entonces comenzamos la clase del día de hoy. Podríamos decir que pasamos a la segunda unidad, ¿ya? Esta segunda unidad vamos a trabajar y vamos a profundizar sobre algunas ideas que nosotros teníamos del colegio, ya que uno venía del colegio y nos habían enseñado alguna estructura. Después pasamos por la universidad, ¿cierto? Vimos álgebra lineal, vimos cálculo diferencial, vieron ustedes muchas ramos también matemáticos, entonces uno dice, llega un momento donde uno tiene que sistematizar todo ese conocimiento. Y justamente eso es lo que pasa en la matemática, ¿ya? La estructura de grupo, la idea de grupo, no es algo, digámoslo así, primitivo, no es algo que a lo mejor Pitágoras lo utilizaba, ¿ya? No es algo, por ejemplo, que Euclides, digamos, lo utilizaba así formalmente. A lo mejor él entendía esta gran idea de grupo, pero no es algo, como les decía, antiguo, ¿ya? Eh, la idea de grupo más o menos es del 1700, siglo XVIII más o menos, no es más que eso, ¿ya? Entonces es muy reciente esta idea y quiero que les quede grabado, muy grabado esta parte, digamos, que quiero que disfruten esta parte como profesores. Yo creo que uno tiene que asombrarse de esta genial idea de grupo que en realidad es sencillamente, aquí viene lo sorprendente, una primera definición de grupo eh, bastante informal, ya bastante informal, así que vamos a poner una... La primera definición de grupo informal es que los grupos son una extensión de los números, ¿ya? Es la estructura de grupo, esta noción de grupo son una extensión del concepto de número. Ya esta es la primera, el primer como la definición. Nosotros trabajamos con numeritos, los sumamos, los multiplicamos, nos sirven para intercambiar cosas, ¿cierto? Para comprar cosas. Toda esa matemática, entre comillas, llamémosla financiera, ¿cierto? Eh, para sacar probabilidades, todos estos números nos sirven de alguna manera para obtener información, ¿cierto? De los medios materiales que hay en nuestro entorno. Pero hay una genial idea que hay en la cultura matemática, que uno puede seguir extendiendo esta noción. O sea, el concepto de número, uno puede dar un salto a la abstracción y decir, bueno, hay un concepto más, digamos, elevado que eso, y es el concepto de grupo. Entonces, va a ser la primera definición. Es una extensión de la noción de número. ¿Ya? Entonces, el grupo es una extensión de la noción de número. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy día el gran objetivo va a ser entonces, tomar este concepto de grupo, sistematizarlo y llevarlo, por supuesto, a un teorema que se llama, ¿cómo se llama? Y el objetivo va a ser, eh, vamos así, comprender y demostrar, ¿ya? Vamos a comprender y demostrar el teorema, de Lagrange, ¿ya? ¿Y qué es el teorema de Lagrange? Bueno, antes de eso, de mencionar el teorema de Lagrange, algunas curiosidades importantes. Lagrange es un matemático, bueno, nacido en Italia, murió en Francia, ya nació en el año 1000. Eso es interesante también por la época donde la matemática que uno está utilizando nosotros, que estamos utilizando, nace en el 1736 y muere en el 1813. Es decir, vivió la Revolución Francesa, podríamos decirlo así, ya un hito muy importante en la historia de la humanidad. Bueno, entonces, Lagrange, pero lo más interesante de Lagrange, no sé si lo conocen, ¿alguien me puede comentar algo de Lagrange? Algo hemos visto. El tema de matrices. ¿Ya? Sí, ¿Ya? algo. También lo vimos en análisis 3 que es como cálculo avanzado, si no me equivoco. Claro, multiplicadores de Lagrange, ¿no? Sí, sí.
Podríamos decir que Lagrange, así como también, como muy generalmente, él es el continuador, continúa y profundiza la obra de Newton, ¿ya? Este entendimiento de la mecánica, ¿cierto? De cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales, pero no solamente estuvo, ¿cierto?, en análisis, sino más bien también Lagrange, bueno, era profesor, ¿cierto?, no me acuerdo si de la École Normale o de la École Polytechnique en Francia. Pero lo más importante a mí, lo que me más llama la atención es, ¿ustedes conocen a Sophie Germain? ¿La conocen? A la figura de Lagrange está asociada Sophie Germain. ¿Lo ubican? ¿No? Bueno, lo interesante de Sophie Germain era una matemática autodidacta francesa que en esa época, por supuesto, no podía acceder a la universidad. Lo interesante es que ella, bueno, era una de las familias, estaba en una familia, digamos, de la realeza, o no de la realeza, sino más aristócrata. Y lo interesante es que ella era una matemática autodidacta. Es decir, ella tomaba los libros en forma independiente, aprendía y resolvía los ejercicios. ¿Ya? Sorprendentemente, ella, para ingresar a la universidad, ella ocupa una técnica fabulosa. Se hace pasar por un hombre, ya el señor Leblanc. La cosa es que era un amigo de ella, Leblanc, entonces, y Leblanc era un estudiante de Lagrange. Entonces, Leblanc no, por motivo X no pudo asistir a la universidad, no pudo resolver un problema, y la situación es que Sophie toma el problema de Leblanc, lo resuelve, manda la solución a Lagrange, y Lagrange se sorprende y dice, no, pero Leblanc es un genio prácticamente porque resolvió este problema y además incorporó ciertos conceptos que a Lagrange le interesaban. Bueno, lo interesante es que Lagrange llama a su oficina, ¿cierto?, al señor Leblanc y se encuentra con la sorpresa que era Sophie Germain, ¿ya? Son historias bastante interesantes, así que ahí las invito y los invito a seguir entonces buscando la historia de Sophie Germain y además, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué el profe está hablando de esto? Claro, porque hay unos primos que se llaman de Germain, ¿ya? Entonces hay unos números primos, si ustedes los buscan, ¿ya? Entonces también eso es importante, que se les debe a Sophie Germain, o sea, hay unos que se llaman números primos de Germain, y entonces, bueno, ahí ustedes también pueden seguir disfrutando de este curso, que en realidad este curso tiene muchas ramas de donde uno puede seguir aprendiendo y estudiando. Hay diferentes tipos de primos, no todos los primos son iguales, ¿ya? Entonces uno saca algunos primos, construye estos primos de Germain y ahí uno empieza también a disfrutar, ¿ya? Bueno, pero vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Vamos a demostrar este teorema de Lagrange, vamos a ver que es muy sencillo, ya vamos a ver que es muy sencillo, con alguna herramienta uno lo va a poder demostrar, y un teorema fundamental en este curso. Pero antes de eso, los grupos y las estructuras algebraicas, ¿ya?, y los objetos matemáticos están en nuestro entorno. Fíjense bien, miren. Creo que hoy en día, bueno, no sé Pero, si... ¿a qué se refiere con entorno? ¿Cómo, Francisco? Dime. ¿A qué se refiere con entorno? ¿Como Entonces, una vecindad o no? no, no, ¿O no? no estoy hablando del análisis, estoy hablando, por ejemplo, en nuestro entorno en el sentido de que hay estructuras que aparecen, digamos. No sé si... Ah, entiendo. Sí, por ejemplo, la fotografía. ¿Qué es una fotografía? Definamos una fotografía. Aprovechemos, Francisco. ¿Qué es una fotografía? ¿Qué es lo que... o qué es un meme? ¿Cierto? O cuando te mandan un mensaje así como un meme así que va al celular y te llega... ¿Qué te está llegando en realidad? Porque es cierto que uno ve una imagen, ¿cierto? Y eso te provoca sensaciones, bla, bla, ¿cierto? Risa, tristeza, no sé. Pero, pero ¿qué es lo que te mandaron esencialmente? Porque ahí viene, nosotros somos profes de matemáticas y nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mundo.
Hoy día el Instagram, por ejemplo, está lleno de fotografías, ¿cierto? Y en realidad esa plataforma es justamente para eso. El Facebook hace un tiempo, creo que ya está casi obsoleto en realidad, pero el Facebook uno dice, oye, pero se creó para compartir fotografías. ¿Qué son las fotografías? ¿Alguien me podría dar una definición de una fotografía? Eh, tiene relación con la matriz. Tiene relación con las matrices. Por el Pero ¿qué? tema de los píxeles, por ejemplo, no sé, una imagen, no sé qué, no sé, como 1024 por 720, eso como que guarda relación como por la fila y columnas de las matrices. Ya, perfecto. El tema de la resolución, eso, la resolución de las imágenes. Tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con eso. Veamos eso. Lo que tú dices, Cristóbal, es lo que vamos a ver. Mira, yo el computador le voy a presentar esencialmente y fíjense bien, in red, estoy leyendo una imagen simplemente y la imagen es boot.tif. Simplemente lo que estoy pidiendo al compu, este es el MATLAB, se ubican pero un procesador de texto como eso puede ser como R o cualquier, digamos, pero MATLAB es bastante como conocido, ¿ya? Entonces ahí, fíjense bien, le digo al compu que me lea una imagen, que la tiene guardada, ¿ya? Y lo que voy a decir ahora, le voy a decir, muéstrame la imagen, ¿ya? Y fíjense bien, muéstrame in show y, ¿ya? Entonces yo aprieto Enter y veamos qué es lo que hacen. Veamos que ojalá que no tarde mucho. Ahí está, esa imagen. ¿Ya? ¿Ven esa imagen? Entonces ahí, una imagen que tiene almacenada el computador eh, y muestra la imagen. ¿Ya? Pero entonces, la gran definición, o una definición que podríamos adoptar acá, una imagen, ¿quién es I? Miren, fíjense I, voy a poner Enter, y ustedes se fijan ahí, ¿qué es I? Es una matriz. La imagen son matrices. ¿Ya? Y cada puntito, a lo mejor, yo a lo mejor ahí, es una matriz en este caso, fíjense bien, aquí me lo dice, es una matriz de 291 filas por 240 columnas. Y cada eh, número de la matriz, cada entrada, debe ser un píxel. No sé, estoy inventando, a lo mejor ahí puedo fallar, pero ahí les digo a ustedes a lo mejor, ¿qué significa cada entrada de la... Si las fotos son matrices, ustedes lo acaban de ver, ¿cierto? Por ejemplo, nuevamente, si toco I, que es la imagen que el computador la está leyendo, miren, es Matrix, ¿cierto? Como la película, ¿cierto? Es ahí una matriz, ¿ya? Las imágenes son matrices. ¿Ya? Si yo sumo, por ejemplo, si yo sumo dos matrices y las quiero ver, que voy a sumar, por ejemplo, o sea, dos fotos, o sea, en realidad voy a sumar la misma foto, miren. La imagen 1 más la imagen 2, I más I, que estoy sumando las fotos, y la suma de matrices, recuerden que es entrada, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo acá es in show la matriz, es decir, quiero que me muestre, bueno, antes de eso voy a guardar esta foto, la voy a guardar para ver, y ahí la guardé. Entonces sumo dos matrices, o dos fotos, miren lo que pasa. Veamos qué pasa. Miren. Miren. Esa es la foto ahora, esa es la foto, o sea, en realidad esa es la matriz I más I. ¿Qué está pasando entonces? Veamos, miren, esta es la original, esta es la I, y esta es la foto I más I. Entonces, cuando en realidad vamos a extender, porque en realidad no nos vamos a detener en este tipo de técnica, pero uno podría empeorar, ¿cierto? Aquí, como que aclaramos la foto, la aclaramos un poquito, podríamos decir que la estamos arreglando un poco. Entonces, arreglar fotos o photoshopear es esencialmente sumar, multiplicar matrices, ¿ya? Entonces, cuando nosotros cambiamos fotos, ustedes arreglan fotos, no sé, en cualquier parte, lo que están haciendo ahí realmente le están cambiando el número a la matriz que hay detrás, ¿ya? Entonces, y eso necesitamos obrar.
Operar, por eso le decía, ¿cómo operamos dos matrices? Claro, necesitamos las operaciones. ¿Ya? Y eso, entonces, esto es lo bonito de la matemática, que nuevamente aquí toma su protagonismo, porque esencialmente las fotos que nosotros utilizamos diariamente son matrices. Y sin las operaciones que hay detrás, sin la estructura algebraica que nos permite sumar, restar, multiplicar, ¿cierto? Matrices, no nos podríamos arreglar. ¿Ya? Entonces uno podría decir en términos muy generales que photoshopear una imagen es esencialmente cambiar por una operación, ¿ya? La imagen, ¿ya? O la matriz que hay detrás de la imagen. Si ustedes lo piensan, hoy día, por ejemplo, en los exámenes médicos, uno tiene que mejorar estas imágenes porque si, son cosas muy avanzadas, o por ejemplo, ver los planetas, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a sacar una foto al sistema solar? Y todo eso después, bueno, todo eso después tiene técnicas matemáticas que tienen que arreglar esa foto, ¿cierto? Y verla que se haga visible, ¿ya? Bueno, pero entonces, ¿se dan cuenta que hemos desordenado un poquito la cosa? Tenemos la estructura, tenemos la idea de grupo, que simplemente es una extensión de número, ¿ya? Pero es análogo por ejemplo, es análogo a esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan que antes uno, lo mismo que hacen ustedes, o lo que aún no hace, por ejemplo, una imagen ahora vale más que 1000 palabras? Por ejemplo, antes uno escribía cartas, ¿cierto? Cartas, completamente cartas, y ahora uno simplemente saca una foto, y eso es lo que pasó, ¿cierto? Entonces, más que nada, uno manda la foto y listo, se acabó. Entonces, como que la idea de lenguaje o de carta va mutando, igual que la idea de número. La idea de número en un momento es un número, ¿cierto? Ahora, lo que nos interesa son otros tipos de objetos, ¿ya? Así que, bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, aquí hay un mar de cosas, así que ustedes aquí pueden preguntar o pueden seguir investigando qué pasa con las fotografías, qué pasa con la, no sé, con varias cosas. Pero el álgebra lineal va a jugar un rol importante quizás bueno, sí, va a jugar un rol importantísimo en esto, en lo que queda del curso. ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Profe, ¿Sí? esto que la imagen se aclaró tiene que ver como con la escala de grises, ¿o no? Sí, pues tiene que ver con la escala de grises, y que tú, como sumar, porque ¿qué significa al sumarla? Significa que lo aumentaste, ¿cómo decirlo? A cada entrada lo aumentaste al doble. Ya, voy a Sí. responder tu pregunta, mira. ¿Qué pasa si ahora sumamos? Tiene que ver con, por ejemplo, los 3 veces. Y más i más i. O sea, multiplicamos 3 por la... Cada entrada de la matriz la multiplicamos por 3. Y tiene que ver con eso lo que tú dices. Mira lo que va a pasar con la foto ahora. Blanca. Sí. ¿Sí? Y si tú la restas, por ejemplo, mira lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué pasa si resto esa? ¿Qué están jugando? Con foto en realidad, pero son matices. ¿Ya? ¿Qué pasa si resto la i menos i? Salir más oscura. ¿Ya? Claro, salió oscura. El 0. Ese es el 0. Esa es la imagen 0. ¿Cierto? Porque i menos i es 0. ¿No lo podría restar como i menos i medio? Ya. Show i menos 0.5 por i. ¿Eso? Eso, sí. Ahí está. Sí. Ahí está. Está más oscura que la anterior. ¿Cierto? Bueno, pero te das cuenta que lo que hicimos fue operar matrices, y lo que en realidad, si vamos fino, si hilamos fino, operar. Lo que hay detrás son las operaciones que te permiten mejorar la imagen. Entonces ahí realmente necesitamos las matemáticas. La matemática ahí está presente, y la estructura, por ejemplo, si sumo una imagen y después, o sea, si sumo dos imágenes y que me dé una imagen, ¿no te parece que estamos hablando de qué estamos hablando? Si sumo dos imágenes y me da la imagen, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué concepto de matemática que hemos visto? ¿Cerradura? Cerradura, po. Justamente estamos hablando de esa idea, de que si sumo dos números, ¿cierto? Y me da otro número en el conjunto, eso estamos diciendo que el conjunto es cerrado. Justamente ahí aparece este concepto.
Entonces, eso es muy importante para nosotros los profes, buscar el concepto en otras partes para poder llegar a nuestro estudiante y quizás con otro tipo de metáforas, ¿cierto? Con otra forma de decir las cosas, uno logra impactar en el conocimiento de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que acabamos de ver ahora. Entonces, y la matemática ayuda montones, porque miren, la matemática así como disciplina y como desafío intelectual ayuda montones, porque miren, la ecuación a por x igual 1, si se dan cuenta esa ecuación, depende de dónde uno esté mirando la ecuación, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno podría decir, mire, miremos esta ecuación en Z6, por ejemplo. Es decir, la clase de A por X igual a la clase del 1. Es decir, lo que estamos buscando, A por X concurrente a 1 módulo 6. ¿Ya? Es una ecuación que uno la puede resolver en Z6. ¿Ya? Bueno, puede tener o no tener soluciones, ¿cierto? Puede o no tener soluciones, que eso es lo interesante en esta estructura. Si uno la ve en la estructura la estructura escolar, digámoslo así, ¿cierto? O, por ejemplo, si uno de estos elementos están en los racionales, bueno, entonces esto tiene una fácil solución pensando que el X es la incógnita, ¿cierto? Entonces uno dice que X es igual a, bueno, y que el A es distinto de 0, ¿cierto? Hay que colocar ahí que el A es distinto de 0, y con eso hemos dicho todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que necesitamos el inverso de A, el inverso multiplicativo, necesitamos que el A sea distinto de un elemento, que el 0. Solamente hay que ordenar la idea, pero en realidad ahí está la idea de grupo, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros no la hemos formalizado, ¿ya? Ahí está la idea de grupo. Y otro camino que uno puede elegir también es pensar esta simple ecuación, pero como matrices. ¿Se entiende? Porque es la misma ecuación, solamente que, porque este elemento, el A, nadie está diciendo dónde está. ¿Y qué pasa si ese A es una matriz? Por ejemplo, la matriz 5, 1, 0, 1. Una matriz. Entonces, uno dice, ya, entonces usted lo que está buscando en esta ecuación, lo que está diciendo es que usted, si está en el mundo de las matrices, usted está buscando una matriz, ¿cierto? Pero en realidad, bueno, las matrices ustedes ya saben qué son, ¿cierto? No son objetos tampoco. ¿Qué podría ser una matriz? Son una foto. Entonces uno lo que está diciendo es, ya, entonces, interesante, cuando uno trabaja con matrices es trabajar con fotos. ¿Ya? Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, esta es la identidad. Bueno, ¿por qué es la identidad? Ahí vamos a conversar un poquito. Pero ¿por qué ese elemento es la identidad? Después lo conversamos. Pero fíjense bien, esta misma ecuación, esta es A, esto es X y esto es 1. La misma ecuación la podemos pensar en matrices. ¿Ya? Entonces, esto es lo bonito, y esto es ver que cada uno tiene su perspectiva, depende del interés de cada estudiante o de cada profesor, es donde uno puede resolver esta ecuación. ¿Ya? Entonces, si quieren tomar matrices, ustedes perfectamente pueden resolver esta ecuación. Si quieren tomar este conjunto finito, que es el Z6, que ya lo hemos trabajado. Pero también lo importante es la operación en la cual uno esté trabajando. Recuerden que si uno, por ejemplo, las matrices, vamos a pensar entonces ahora en las matrices, es decir, en las fotografías. Recuerden que las matrices, entonces, vamos a pensar en las matrices, ¿ya? Así que ahí, todo lo que ustedes se recuerden del álgebra lineal, bienvenido. Pero nosotros necesitamos súper poquito, que es, por ejemplo, la suma. Necesitamos recordar cómo es la suma, ¿ya? ¿Es como pivote a pivote o no? La suma, no, pero la suma, acuérdate, por ejemplo, 5, 1, 3, 2 es una matriz y sumo otra matriz. No sé si pivote a pivote, a lo mejor ahí. O sea, me refería, por ejemplo, 5,6, 1,7, 3,1. Exactamente, exactamente, sumar entrada a entrada. Podríamos decirlo, no sé si es píxel a píxel, ¿cierto? 3 más 1, 3 más 1 y 2 más. ¿Qué es lo que hice? Esencialmente, sumar esta entrada con esa entrada, me dio eso.
¿cierto? Después sumo esa entrada con esa entrada y me dio eso, ¿ok? Y entonces así uno y hace la suma de matrices y muy sencilla, suma cada entrada. Y lo que es un poquito más artificial, pero en realidad entonces y da para, quizás incluso para una tesis, digamos, así uno dice, bueno, la multiplicación. ¿Por qué las matrices se multiplican como se multiplican? ¿Cierto? Es una pregunta válida que uno podría responder. Si ustedes me preguntan a mí, no sé en este momento. Pero uno dice, ¿por qué las matrices se multiplican de la forma que se multiplican? Porque si yo tengo, por ejemplo, 5, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 2, hay una forma muy creativa de poder multiplicar estas matrices, es decir, multiplico la primera fila con la primera columna de la segunda matriz. Entonces sería 5 por 3 más 1 por 4. Y después hago lo mismo, en este caso, la primera fila con la segunda columna y lo dejo acá. Sería 5 por 1 más 2 por 1. ¿Ya? Luego aquí la segunda fila con la primera columna y me quedaría 2 por 3 más 4 por 3. Y aquí finalizo lo siguiente, es decir, la segunda fila con la segunda columna, y ahí me queda una matriz de la misma dimensión, es decir, me quedaría 2 por 1 más 3 por 2, y fíjense bien, aquí me quedaría entonces la matriz, sería 15, 19, sería 5 más 7, aquí me quedaría 6, 4 por 3, 12, 18, y aquí me quedaría 2, disculpen, 3 por 18, 20. Esa es la matriz, y fíjense bien, nuevamente pertenece a las matrices de este estilo, digamos, que son matrices, lo vamos a llamar así, vamos a definir un conjunto, que es importante, vamos a definir un conjunto de matrices con entrada en los reales, ¿ya? Bueno, uno podría, depende de la entrada, uno podría decir, por ejemplo, un conjunto de matrices 2 por 2 con entrada en los reales, es simplemente un objeto de la forma A, B, C, D, ¿cierto? Tal que A, B, C, D pertenecen a los reales. ¿Ya? Pero también uno puede decir, bueno, usted también puede considerar este mismo objeto, matrices 2 por 2, con entrada en los enteros, ¿no? Entonces, lo mismo A, B, C, D, y tomamos A, B, C, D, con entrada en los enteros. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí construimos estructuras, o sea, en realidad este es un conjunto, y uno podría decir, bueno, uno dice, voy a estudiar la estructura de las matrices con coeficientes en los reales, pero considerando la suma. Ahí hay una estructura de grupo. O sea, un set de fotografías, ¿cierto? Yo las voy a modificar con la suma. Y también podemos ver esta estructura, por otro lado, también la podemos asociar con la multiplicación, ¿ya? En este caso, como son matrices cuadradas, recuerden que cuando puedo multiplicar matrices, bueno, el ejemplo que nosotros nos dimos cuenta acá, si estas matrices no fueran cuadradas y no tuvieran la dimensión correspondiente, no podemos llegar y multiplicar matrices, ¿ya? Entonces, hay que tener ahí su sutileza. Mira, y aquí también, fíjense bien, este ejemplo me gustó mucho en este caso, porque si tomamos este ejemplo, aquí también pasa algo realmente maravilloso. Miren, lo que hicimos fue multiplicar esta matriz, la voy a llamar A, multiplicamos la matriz B, ¿cierto? Y nos dio la matriz C. Uno esperaría que si yo multiplico la matriz A, B, disculpen, por la matriz A, de acuerdo a los números, ¿cierto? Me dé C. ¿Por qué de acuerdo a los números? Porque uno esperaría que si multiplico 5 por 3, es igual a 15. Ya, pero es lo mismo que multiplicar 3 por 5 y es igual a 15. Sí, pues, pero si uno toma matrices ahora, es lo mismo que multiplicar A por B que B por A, ¿cierto? Ahí, nuevamente ahí uno dice, wow, qué genial la matemática, porque hay estructuras que no son conmutativas, ya que no cumplen con eso. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, comprobámoslo rápidamente. Vamos a multiplicar 3, 4, 1, 2, ya. 5, 1, 2, 3. ¿Y cómo multiplicamos matrices? Hemos mencionado que esta
fila por esta columna, entonces me quedaría 3 por 5 más 1 por 2. Sería esta fila por esta columna, entonces me quedaría 3 por 1 más 1 por 3. Luego multiplico esta fila por esta columna, sería 4 por 5 más 2 por 2. Y luego multiplico esta fila por esta columna, sería 4 por 1 más 2 por 3. Y el resultado sería el siguiente, sería 3 por 5, 15, más 2 serían 17. 3 por 1, 3, aquí serían 6, 20, 24, aquí serían 4 por 1, 4, 2 por 3 serían 10. Fíjense bien, estas matrices no es la misma que esta matriz, son distintas. Es decir, cuando uno tiene, si multiplico A por B me da una matriz, y si multiplico B por A me da otra matriz. Por lo tanto, podríamos decir que la matriz A por la matriz B es distinta a la multiplicación de B por A. Nuevamente ahí tenemos una sorpresa matemática. Yo creo que a los estudiantes uno les enseña esto. Como les decía, 5 por 3 igual 15 y 3 por 5 igual a 15. Entonces, como que esto es como prácticamente una regla, pero hay estructuras algebraicas, fíjense bien, que no cumplen con esa noción. Y eso se le llama estructuras no conmutativas. ¿Ya? Preguntas hasta acá. Ya, entonces, la idea de grupo, sencillamente, cuando yo les digo un grupo, piensen en esto. Piensen en el Z6 con la suma, ahí hay un grupo, y piensen en las matrices. Ya, estos son de 2 por 2 solamente, con coeficientes los reales, con la suma, con su suma usual. ¿Ya? Esos son los ejemplos como que podrían también pensar en los enteros. En los enteros con la suma. ¿Ya? Y podrían pensar en los racionales con la suma también. ¿Ya? Entonces esta notación lo que dice, usted toma elementos de este conjunto y opera con esta operación que le estamos dando. Ese es el juego de ahora. Todos estos son grupos. ¿Ya? ¿Qué significa que sean grupos? En realidad, yo voy a definir así la idea de grupo. Ahora vamos a ver otra definición de grupo. O sea, no sé si una definición, pero en el grupo, en esta estructura, fíjense bien, toman un conjunto y eligen una operación. ¿Ya? Toman un conjunto y eligen una operación. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso, para que sea un grupo, ustedes tienen que indagar y buscar en este conjunto es finito. ¿Ya? Si se dan cuenta, tiene 6 elementos. Este conjunto es infinito, fíjense bien, son los enteros. ¿Ya? Este conjunto también, los racionales también son infinitos. Las matrices también son infinitas. Entonces tenemos conjuntos finitos e infinitos. Lo importante es que si ustedes, el grupo, la estructura del grupo lo que tiene, o cuando ustedes piensen en un grupo, ustedes piensen, busquen, o sea, buscar neutros e inversos. No sé si es una definición, sino más bien una acción, ¿ya? E inverso. Entonces eso es lo que tienen que simplemente cuestionar. O sea, tienen un conjunto, una operación, y si están los inversos de los elementos, bien, y si está el neutro, genial. Pero, por ejemplo, miren, si voy a decir lo que no es un grupo. Por ejemplo, si tomo los enteros con la multiplicación. ¿Por qué no es un grupo? ¿Por qué con la suma 5 la multiplicación no? Porque miren, el problema que tiene esta estructura, es decir, tomo los números enteros, recuerden que el conjunto Z es un conjunto infinito, ¿cierto? Es un conjunto infinito de elementos, pero carece, cuando uno mira el conjunto, este conjunto uno lo mira con esta operación, que es la multiplicación. Por ejemplo, el 2 no tiene inverso multiplicativo. ¿A qué se refiere? No puedo resolver en esta estructura
esta simple ecuación, es decir, 2 por x igual 1. ¿Ya? Esta simple ecuación, si yo veo, ¿por qué? Porque ustedes saben que esto justamente para resolver esta ecuación uno necesita el inverso, es decir, un medio, multiplicar a ambos lados por el inverso, ¿cierto? Que algo que uno, justamente, esto uno lo va a enseñar. Esto es 1. Entonces esto es x igual a un medio. Entonces x es igual a un medio, pero x igual a un medio, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con el x igual a un medio? ¿Pertenece a z o no? No, no pertenece a Z. Claro, entonces no puede ser un grupo, porque en realidad, recuerden que lo que conversamos, la idea es que los grupos sean una estructura cerrada. Entonces, por ejemplo, con esta operación, o sea, los enteros con esta operación no son un grupo, pero sí los enteros con la suma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los enteros con la suma, en realidad, esto es lo bonito de la abstracción, y en realidad a poquito vamos, espero traspasar esta idea, fíjense bien. Decir esto, x operado, ¿cierto? Si llega un egipcio, ¿qué pasa si llega un egipcio y ve esta ecuación? Un babilonio. No la va a entender, ¿cierto? No la va a entender porque ellos, a pesar de que eran muy buenos para resolver ecuaciones, esa ecuación no la va a entender porque es una anotación. Una anotación de ahora que nosotros la enseñamos, ¿cierto? Pero bueno, no tienen por qué así. Los incas no anotan los números así, los mayas no anotan los números así. O sea, que hay una fuente ahí de investigación ahí muy grande. Y entonces lo bonito de esto de la abstracción es que esta es una operación nomás, por lo que me está diciendo es una operación. Entonces, por ejemplo, esta operación, ¿qué pasa si yo la cambio por la suma? Y este número no es justamente el 1 que ustedes ven, ¿cierto? Ustedes ven un 1 ahí, pero ese 1 tiene un nombre, ¿cierto? ¿Qué hace ese nombre? O sea, ¿qué es ese 1 en este caso, en esta ecuación? ¿Qué rol cumple? ¿Cuál es el sentido más profundo de este 1 en esta ecuación? El neutro, o sea, es el neutro a nivel multiplicativo. ¿Por qué? Porque si usted multiplica el 1 por cualquier número, le da el número. Entonces, en este caso, cuando yo cambio la estructura, o sea, la elaboración por la suma, ahora ya no es el 1, sino más bien el que hace este juego. Es decir, miren, el que hace este juego es el 0. ¿Por qué? Porque el 0 es que si tomo al 0, lo sumo al número, me da el mismo número. ¿Ya? Entonces, cuando uno cambia esta operación, es decir, cuando nosotros estamos trabajando en Z, pero por la suma, lo que estamos diciendo es, estamos resolviendo ahora esta ecuación con este neutro, el neutro aditivo, y para encontrar el x es simplemente sumar el neutro aditivo a ambos lados, ¿cierto? Uno suma a ambos lados el neutro aditivo. Son puras aquí, son puras sutilezas en este caso, ¿ya? Más 0. Esto es el inverso, más 2, sorprendentemente es el 0, más x es igual a menos 2, y aquí el 0 cumple su rol, que es si sumo el 0 al número, me da el número, y aquí me queda menos 2, ¿ya? Y aquí este menos 2, ustedes saben que el menos 2 pertenece a los enteros. Por lo tanto, como que en esta estructura, con la suma, los inversos están. Entonces, por eso yo los llamo a que ustedes cuando vean la palabra grupo, lo que tienen que imaginarse también. Entonces ahora pasamos a otra idea. Recuerden que la idea de grupo era extender la noción de número, ¿cierto? Extender la noción de número. También el grupo se puede ver como una estructura, un conjunto, con una operación, en donde uno lo que se tira, como tirarse a la piscina, ¿ya? Y buscar neutros e inversos, ¿ya? Neutros e inversos. Y si en esa estructura los inversos pertenecen al conjunto, entonces ahí lo vamos a llamar grupo. Si tú encuentras un inverso que no pertenece al conjunto, bueno, eso quiere decir que el grupo, la estructura no es cerrada y, bueno, simplemente no lo llamas grupo, ¿ya? Eso, ¿preguntas hasta acá? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Tenemos que fijarnos para las dos operaciones, para la suma y la multiplicación, y ahí decimos el grupo, o solamente para una de las dos?
Bueno, excelente pregunta, muy buena pregunta y te adelantaste al curso, porque viene en la estructura de anillo. ¿Ya? La estructura de anillo es una estructura en donde nosotros vamos a considerar el conjunto y dos operaciones. ¿Ya? En este caso puede ser la suma y la multiplicación. Pero en esta parte del curso, en esta segunda unidad, solamente tomamos un conjunto y escogemos Y una una operación. Exactamente. Exactamente. ¿Ya? Vamos a ver la... Dígame. ¿Un anillo sería como una combinación lineal? No, un anillo, a ver, podríamos, ya que están interesados en eso, podríamos dar el salto, digamos, a esta noción. Por ejemplo, los enteros, uno lo toma con la suma, y ustedes se dieron cuenta que era un grupo, ¿cierto? En el sentido que hemos descrito, o sea, simplemente, ahí están los neutros, fíjense bien, yo de repente no, están los neutros. Tenemos que demostrar que el neutro es único, pero uno primero piensa que son varios, ¿ya? Pueden haber varios neutros. Están los neutros y están los inversos. De todos los elementos existen los inversos aditivos. La idea de anillo es tomar ahora la estructura aditiva y sumarle otra operación. Entonces, podríamos decirlo, esto es un grupo, ¿ya? Con una operación, y podríamos decir que esto es un anillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad aquí empieza a jugar, cuando tengo en realidad en los anillos, empieza a jugar la idea de distributividad. Esta idea, mire, si tengo A, X más Y, aquí tenemos, porque este es un anillo, fíjense bien, tengo dos operaciones, entonces A por X más A por Y. Empieza a jugar esta idea de distributividad. Pero nosotros nos vamos a detener en la idea de grupo, ¿ya? Que hemos descrito. Aunque ustedes han visto varios anillos, por ejemplo, el conjunto de los polinomios, todos los polinomios, cuando ustedes, ¿se acuerdan cuando ustedes tomaban una matriz, sacaban el determinante de esa matriz, ¿cierto? O querían encontrar los valores propios de la matriz? Sacaban el polinomio característico. Bueno, ese objeto, los polinomios son, si uno toma la suma y la multiplicación, uno puede construir un anillo, ¿ya? O sea, los polinomios son, entonces, un gran ejemplo de anillo. Eso. No sé si hay más preguntas. Ya. Vamos entonces con el primer resultado. El resultado abstracto, ¿ya? Porque, como les decía, hay varios grupos. Ustedes pueden pensar en este grupo, pero también pueden pensar en el Z, un grupo finito, que justamente en eso es lo que estaba pensando Lagrange, ¿ya? En un grupo finito, este es un grupo finito, ustedes toman las clases, recuerden que este conjunto es un conjunto simplemente de clases, ¿cierto? Y tiene nada más ni nada menos que 6 elementos, ¿ya? Ahí está. Por la suma, ustedes, bueno, pueden descubrir que tiene una estructura de grupo, es decir, ustedes se meten a este conjunto, ocupan esta operación y van a encontrar que todos los elementos tienen inverso. Y que el neutro es el cero, la clase del cero. ¿Ya? Vamos entonces, vamos con el primer resultado, es un resultado que lo vamos a ir teorema entonces. Teorema. Sea G un grupo, sea G un grupo, ¿ya? O sea, tiene una estructura. Aquí lo voy a anotar mejor, sea G un grupo, y voy a anotar mejor sea G, porque muchas veces a lo mejor los libros no tienen esta anotación, pero a mí me queda más clarito eso. Sea G un grupo con esta operación, asterisco, ¿ya? Sea este conjunto un grupo. ¿Qué quiere decir un grupo hasta el momento? Preocuparse, cuando uno dice un grupo, decir que este conjunto tiene todos los inversos y tiene los neutros, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En esta estructura, que son todos
puede ser cualquiera, ¿cierto? Entonces existe, si tengo un grupo, existe un único elemento neutro. ¿Ya? Existe un único elemento neutro. También para también para lo inverso, o sea, para todo, también si hay un grupo, para todo elemento A en G, ¿ya? El inverso de A, del elemento A, es único. ¿Ya? Entonces, como es único, fíjense bien, como es único, eso es importante. Lo podemos denotar, ¿ya? Y entonces lo denotamos como es único, lo denotamos por A inverso. Fíjense bien, pero aquí estamos en la idea abstracta, porque si tomo, por ejemplo, depende del conjunto, por ejemplo, este grupo, lo acabamos de ver, por ejemplo, si tomo, no sé, G lo considero igual a Z, ¿ya? Entonces tomo el 5 y tomo y la operación, a ver, lo voy a escribir mejor así, me gusta más así, por ejemplo, sería G asterisco, tomamos el grupo Z con la suma, y si tomamos el 5, su inverso en este caso, el 5 inverso, como es único, y como estamos considerando la suma, va a ser igual a menos 5. Porque en realidad esta notación lo que habla sobre el inverso, ¿ya? Pero sobre el inverso depende de la operación, ¿ya? Y en este caso, como el inverso, estamos trabajando con la suma, el inverso aditivo es menos 5. Entonces ese es el inverso. También hay que tener, ojo también que, por ejemplo, si este grupo puede ser las matrices. Entonces, cuando uno habla de las matrices, con la suma, no hay problema. Si tomo una matriz A, el inverso aditivo existe y es menos la matriz A, es decir, todas las entradas le resto U, o sea, la multiplico por menos 1. ¿Ya? Ustedes me podrán preguntar uno de los grandes problemas que ustedes resuelven en el álgebra lineal, y ustedes podrán también a lo mejor mencionarme algunas cositas de eso. Si uno toma la multiplicación, y aquí es uno de los grandes, y en realidad uno dedica el curso de álgebra lineal si uno toma una matriz y uno quiere el inverso, es decir, el inverso de una matriz. ¿Qué quiere decir el inverso? Quiere decir que si usted toma la matriz y la multiplica por su inverso, le tiene que dar la matriz de identidad. Y también tiene que ocurrir que si toma la matriz inversa por la matriz, también le tiene que dar la identidad. Entonces, y esto es un desafío, es monstruoso, porque sacar inversas de matrices no es fácil. ¿Ya? Sacar inversas, pero sacar inversas multiplicativas. Y aquí es muy importante siempre, de repente uno, bueno, inversos, pero ustedes siempre tienen que ver inverso, pero tienen que ver la operación. ¿Inverso con qué operación? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí, en este caso, el neutro también juega un rol importante. El neutro, por ejemplo, si son matrices 2 por 2, es el 0, 0, 0, ese es el neutro. Y en este caso, el neutro es el 1, 0, 0, 1. Este es el neutro con esta operación, ¿ya? Y este es el neutro con esta operación con la suma. Entonces siempre tienen que estar, como les decía, neutros inversos, neutros inversos. Ese es un grupo. Cuando uno encuentra una estructura de grupo, en realidad lo que encontró un neutro, que en realidad aquí, como ustedes se pudieron dar cuenta, es único. Ya eso lo vamos a demostrar. Es único. Y además, los inversos también, si ustedes encuentran un inverso en un grupo, también son únicos. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? 3. Para todo elemento en el grupo, tenemos que A inverso, fíjense bien, inverso es igual a A. ¿Ya? O sea, el inverso del inverso es igual al elemento. ¿Ya?
También para todo elemento del grupo, ¿ya? Entonces tenemos que A, si opero A con B, y a la multiplicación le saco el inverso, o sea, veo el inverso de la multiplicación, eso es lo mismo que B inverso asterisco A inverso, ¿ya? 5. Otra cosa que pasa en los grupos también es que si, fíjense bien, si tengo A asterisco C igual a asterisco B, entonces C es igual a B. Esencialmente lo que pasa, lo que estoy diciendo acá, es que uno en los grupos puede cancelar, ¿ya? Y eso pasa por la existencia del inverso, porque uno, si tengo A en el grupo, como es grupo, entonces el A inverso también está en el grupo. Entonces yo puedo multiplicar por el lado derecho, puedo multiplicar por A, y ahí como que se va a ese A, ¿cierto? Y esto, por lo tanto, puedo como esencialmente cancelar, ¿ya? Eso es lo que tienen... Profe, Dígame. en el punto 4 queda B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Eso por Sí. qué ocurre? Buena pregunta, porque me voy a detener en tu pregunta, porque es muy buena, digamos. O sea, te llama la atención, ¿cierto? Porque en realidad, si uno toma sea A, B en G, ¿qué esperarías tú? ¿Esperarías algo así como intuitivamente? ¿Qué esperarías? Esperarías eso, ¿cierto? Sí, esperaría eso. Claro. Primero hay que... lo que yo presenté es eso. Entonces, primero tienes que acordarte de que no hemos dicho si el grupo es conmutativo o no. Entonces, lo que estaríamos afirmando con esto es que nosotros podríamos conmutar, es decir, intercambiar este y lo dejamos a este lado. Recuerda que las matrices, por ejemplo, A por B es distinto de B por A. Y como no hemos dicho quién es este grupo, podría ser el conjunto de las matrices. Es decir, Ya. entonces podría ser usted sabe que este conjunto, con esta operación, disculpa, con la operación de multiplicación, quizás también, bueno, este no es un grupo porque no están los inversos, pero podría cumplir con esta operación. Después vamos a ver un grupo, por ejemplo, S3, a lo mejor todavía no lo voy a colocar, pero S3, ese es un grupo no conmutativo, que no son las matrices, es otro grupo, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando de a poquitito. Entonces, es no conmutativo. Entonces, esto, lo que usted dice, pasaría si, en el caso de que el grupo fuera conmutativo. Pero sin asumir la conmutatividad, la idea es, ¿pasa eso para todos los grupos, conmutativos o no conmutativos? ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasa? Veamos por qué pasa esto. Veamos por qué pasa esto y no lo otro. Mira, hay que ser muy sutil. Nadie preparada para esto. Miren, ¿qué significa el inverso? El inverso, en realidad, uno lo puede aquí operar, como tenemos la operación asterisco, que puede ser la suma, la multiplicación, depende del conjunto. El juego que hace es, toma este elemento, y el inverso, lo que dice es que si usted multiplica el A asterisco inverso, se da cuenta que tomé este número, o sea, este número, tomé ese elemento, ahí está lo que nos pasa a todos, porque en realidad ahora estamos trabajando con un grupo abstracto, se dan cuenta que puede ser cualquier grupo de los que nosotros ya conocemos. Catherine, cuéntame. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Ese asterisco que está poniendo no significa una multiplicación o sí? Bueno, primero, está bien que me interrumpa, así que interrumpan cuando usted quiera. Y la pregunta es muy buena también. Este asterisco es la operación es la operación del grupo. Recuerda que, por ejemplo, hay grupos, nosotros tenemos este grupo, con la suma. Son clases de equivalencia. También tenemos este grupo. Entonces uno dice, ya, profe, pero usted está, lo que estamos haciendo, esto sabemos qué grupo, y esto también sabemos qué grupo. Entonces aquí estamos trabajando con este grupo o con este grupo. Da lo mismo. Por eso, por ejemplo, por eso estamos abstrayendo, porque estamos trabajando para todas las estructuras de grupo. No sé si me explico. Entonces, por eso le pongo asterisco, porque yo no sé si es esta o esta suma. Lo interesante es que esto funciona para los grupos, es decir, para las estructuras que tienen inversos y neutros.
¿Ya? O acabamos de ver, bueno, el neutro es único. No sé si me explico. Aquí, si usted, a ver, lo voy a ejemplificar más aún. Esto podría ser la clase del 5, la clase, la operación esta es esta, la clase del 2, por ejemplo, B, es lo mismo que la suma, el asterisco ahora es la suma, aquí estoy trabajando en el mundo Z6, este elemento lo cambio por la clase, dijimos que era, disculpa, que era, era 5, el asterisco lo cambio por la suma, el B lo cambio por lo que es, y este es inverso. Entonces, vamos a dar dos lecturas de esta operación, fíjate bien, porque estamos trabajando, por eso es abstracto. Y en Z, aquí Z6, y en Z sería, sacamos la clase, o sea, sería 3 más 2 más 3 más 2. ¿Ya? O sea, aquí estamos en Z6, en este conjunto, y fíjense bien, aquí, si sumo en Z6, 5 más 2 sería la clase de ¿quién? Sería la clase de ¿quién? Del 7, ¿cierto? Pero en Z6 la clase del 7 es igual a ¿qué? ¿Sería 1, parece? Sería 1, sí, sería 1, la clase del 1. Más, y aquí me quedaría la clase del 1, pero inverso. ¿Y cuál es la clase del 1 inverso? En Z6, el inverso de 1, es decir, el número que si le sumo, en Z6, tenemos que, el Z6, o sea, fíjense bien, en Z6, si a la clase del 1 yo le sumo el 5, me da la clase del 6, pero eso es la clase del 0. Entonces, el inverso, si se dan cuenta, del 1 en Z6 es 5, porque si lo sumo con 5 me da el neutro. Entonces esto me quedaría la clase del 1 más la clase del 5, y esto es la clase del 6, pero ustedes saben que la clase del 6 es la clase del 0, es decir, es coherente. Miren, si sumo un número y le sumo el inverso, necesariamente me tiene que dar el neutro aditivo con esta operación. Ahora, si nos vamos a los enteros, aquí ya nos vamos al colegio igual. Miren, fíjense bien, aquí es inverso. Es decir, 2 más 3, estamos en los enteros, ustedes saben que es 5. Más 3 más 2, ustedes saben que eso es 5 inverso. Pero este 5 inverso, recuerden que esto es una notación abstracta. Este 5 inverso que estamos acá, como estamos con la suma, esto es 5 más el inverso aditivo de 5, que es menos 5, y eso es 0. Entonces lo que estamos haciendo, esto es lo bonito de esta teoría, o de esta parte del curso, cuando nosotros colocamos asterisco, estamos pensando en esto, puede ser esta estructura, funciona para esta estructura y funciona para esa estructura y para miles de más estructuras. Entonces estamos hablando que esta propiedad es cierta para todos los grupos. ¿Ya? No sé Catherine, no sé si le respondí la duda. Catherine. Sí, profe, gracias. Ya, cualquier cosa me vuelve a preguntar nomás, no hay problema. Lo más importante son sus preguntas. Eso, insisto, es lo que alimenta esta clase. Así que, ya, vamos entonces ahora si pasamos a esta duda de Catherine, aquí también, recuerden que nadie también preguntó lo siguiente, o sea, ¿por qué en la propiedad que nosotros estamos considerando era B inverso por A inverso? Lo que pasa, Nadia, es que, mira, fíjate bien. Esto, si tomo un elemento, ¿cierto?, del grupo, y lo multiplico, o lo opero, ¿cierto?, lo opero por el inverso, eso me tiene que dar el neutro. ¿Ya? El neutro. Ahora, ¿cómo podemos obtener y los inversos son únicos? Fíjate bien, sería A asterisco B, y esto, para que se vaya, para que me quede el neutro, o para que el juego, como para que el juego calce, en realidad es como, eso es para que el juego calce sin tener que ocupar propiedades. En realidad eso es lo que estamos. Para que el juego, pero fíjense bien, tendría que reemplazar esto, si lo reemplazo por A inverso, es lo que tú, por ejemplo, si esta propiedad fuera la que tú dices, A inverso B, ¿cierto?
Esa es la propiedad que tú estás pensando, Nayet, ¿no? Sí, profe. Ya, si fuera esa, mira lo que pasa. A inverso, asterisco, lo voy a poner con rojo mejor, ¿ya? A inverso, asterisco, B inverso, igual, tiene que dar igual al neutro, pero, y aquí si tú asocias, el costo es mucho, mira, ¿cuál es el costo? Voy a asociar, asterisco B, asterisco A inverso, asterisco B inverso. ¿Qué es lo que hice? Fue asociar esto. Pero ¿cuál es el costo si funciona? Mire, tengo que conmutar. Y al conmutar acá, si la estructura fuera conmutativa, obtengo algo así. Invierto A inverso, asterisco B, pero ahí tuve que conmutar B inverso. Entonces aquí le estoy pidiendo mucho a la estructura, le estoy diciendo que tiene que ser conmutativa. Y aquí entonces, pero si fuera eso, si la estructura es conmutativa, o sea, lo que tú dices, Nayad, es cierto cuando la estructura es conmutativa. Y aquí sería A asterisco A inverso, y te queda acá B asterisco B inverso, y ustedes saben que si opero el A con su inverso, o sea, es decir, si por ejemplo si opero el 5 más el menos 5, me queda el 0, el neutro, entonces, pero también puede ser matriz, entonces mejor le digo neutro, operado por el neutro, este es neutro, y llego al neutro. Ah, ya, pues entonces, claro, es coherente. Pero tuviste que pedir justamente que esta estructura sea conmutativa. Entonces uno dice, bueno, entonces esta propiedad, esto es lo que uno hace realmente. Tuve que pedir que la estructura es conmutativa. Entonces no me sirve esto. Porque, ¿qué pasa si las estructuras no son conmutativas? Y mire por qué sirve este escrito de esa forma. Claro, porque ahí no tengo que hacer nada. O sea, lo tengo que computar en realidad. Si es como lo estoy presentando, B inverso, asterisco, A inverso, ahí está dado, ¿cierto? En realidad aquí me queda A, asterisco, B inverso, no tengo que computar, simplemente tengo que asociar. Entonces, otra propiedad de los grupos, o sea, si tengo un grupo puedo asociar, eso se me olvidó mencionarlo, también son asociativos, ¿ya? Aunque hay estructuras que no son asociativas, pero en realidad que puedo asociar, que puedo hacer lo que estoy haciendo acá. Y eso es el neutro, entonces me queda A asterisco neutro, asterisco A inverso. El neutro, si opera el neutro con neutro me queda siempre el neutro, entonces me queda A asterisco A inverso. Y esto ustedes saben que eso es el neutro. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? No necesité la conmutatividad, ¿cierto? Simplemente necesité asociar. Nayet, no sé si le respondí su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya, perfecto. Ya, las preguntas son súper interesantes, así que pueden ver el video nuevamente, son preguntas que realmente son súper, aparte de ser interesantes, son importantes, ¿ya? Son muy importantes. Ya, entonces, no sé si voy en el punto 7, y otra de las cosas que uno puede hacer en la estructura de grupo, las ecuaciones, fíjense bien, A, X, buscando el X siempre, igual B, y X operado con A igual B, tienen solución. En el grupo, el G. ¿Ya? Tienen solución. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Miren, cuando uno resuelve una ecuación, por ejemplo, aquí estoy resolviendo, no me importa, nuevamente aquí estoy resolviendo esta ecuación, ya esto es lo más bonito, es una ecuación, como estoy trabajando en un grupo, puede ser, como les decía, en este grupo, o puede ser en este grupo, o puede ser en el grupo de las matrices con la suma, la matriz 2 por 2, con la suma, ¿ya? En S3, que en S3 lo vamos a presentar luego, ¿ya? En la ayudantía, por favor, asistan a la ayudantía porque ahí van a ver quién es S3 y van a poder visualizar también algunos grupos. Entonces estoy resolviendo esta ecuación para todo esto de estructura,
Porque para resolver esta ecuación simplemente necesito la idea. Para resolver esta ecuación necesito la idea de inverso. Como A está en G, y como es un grupo, necesito el inverso. ¿Pero qué inverso? Bueno, la idea de inverso nomás, ¿cierto? Necesito la idea de inverso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí, al resolver esta ecuación, tengo que tomar el inverso, multiplicar toda la ecuación. Aquí la misma técnica que uno le enseña a los estudiantes. Pero nosotros aquí estamos trabajando con conceptos. ¿Ya? Es decir, hay una ecuación, una igualdad, si multiplico un miembro de la ecuación, multiplico también el otro para no alterar la igualdad. Pero aquí estamos trabajando con todas las estructuras que tengan esta condición de grupo, ¿no? Y aquí me falta, aquí uno se da cuenta que los grupos también tienen que ser asociativos, es decir, fíjense bien, asocio, voy a cambiar los paréntesis, es decir, asocio, aquí, y aquí, bueno, aquí lo puedo asociar a inverso, no creo que ahí no es necesario asociar, pero al asociarlo, aquí, esto ustedes saben que si multiplico el A inverso, que puede ser en cualquier conjunto, ¿cierto? Y el asterisco puede ser también cualquier operación, depende de lo que les esté interesando a ustedes. Esto es igual al neutro. Asterisco X, y esto es igual a A inverso asterisco B. Y el neutro, por un elemento del grupo, es simplemente el elemento del grupo. Y ahí ustedes resolvieron, ¿qué es lo que hemos resuelto? Una ecuación, el X ahí, una ecuación para toda la estructura. Ejemplo. Vamos a ejemplificar. Mira, por ejemplo, en Z6, si nosotros con la suma, si nosotros quisiéramos resolver esa ecuación que acabamos de plantear, la ecuación era A, ¿cierto? Asterisco X igual B. En Z6, como estamos considerando las clases, ¿cierto? El A va a ser, no sé, la clase del 2, la operación va a ser la suma, el X va a ser el desconocido, y el B va a ser otro elemento de la clase. Entonces, para resolver esto, necesitamos el inverso. ¿Cuál es el inverso de A? Sería el cuadro. ¿Por qué el cuadro? Porque si yo en Z6 sumo 2 más la clase del 4, eso es la clase del 6 y eso es la clase del 0, es decir, el neutro. Entonces, si yo sumo 4 a ambos lados, me queda 4 a ambos lados, ¿cierto? Sumo la clase a ambos lados. ¿Ya? ¿Fue una consulta? Dígame. ¿Usted ahí puso que la clase del 2 más X era igual a la clase del 3 arbitrariamente o...? Sí, porque estoy reemplazando, claro, porque dije ya, el A es un elemento del grupo, ya, lo coloqué arbitrariamente el 2. Y el B también, coloqué arbitrariamente el 3. Entonces estoy resolviendo esta misma ecuación, pero en esta estructura. Ah, ya, profe, gracias. Sí. Y bueno, el 4 es el inverso, entonces fíjense bien, aquí puedo asociar. Aquí me queda la clase del 7. Pero ustedes saben que aquí, bueno, aquí me queda la clase del 6. Fíjense bien, aquí estoy resolviendo la misma ecuación, pero ya la hemos resuelto en realidad. Esto es la clase del 6, pero ustedes saben que en Z6, la clase del 6 es la clase del 0. Y el 0 más el X, en este caso, y me queda la clase del 7, pero ustedes saben que en Z6, el 7 es igual a la clase del 1. Porque si tomo el 6 lo divido si tomo el 7 lo divido por 6, me queda el resto 1. ¿Qué tal? Entonces, X igual 1. Y si ustedes revisan el video, ocupé las mismas operaciones o los mismos pasos para resolver esta ecuación. Lo más potente, sí, lo más maravilloso, y yo disfruto mucho esto cada vez que soluciono este tipo de ecuaciones, es que aquí lo estoy haciendo para cualquier estructura. Basta que diga que sea grupo, y aquí lo estoy haciendo para... Y ahí viene la abstracción. No sé si alcanzo a traspasar esa idea. Y ahí viene la abstracción. ¿Se dan cuenta? Porque estamos solamente con la noción de grupo, estamos resolviendo esta ecuación. Pero nosotros sabemos que hay muchos grupos, por ejemplo, está Z6, Z, el matrices por la suma. Y ahí viene esta gran idea de grupo que es como una idea bastante abstracta, que puede ser, estamos operando aquí en cualquier grupo. En realidad lo que está diciendo la solución, fíjense bien, es X es igual, en la ecuación, recuerden que la ecuación asociada a esta solución es A asterisco X igual B. Esto es súper, estoy rayando aquí, A, C,
Ya, ahí. Ahí sí. Ya, entonces, A asterisco, aquí estoy resolviendo la ecuación, sería A asterisco X igual B. Esta ecuación tiene solución esa. Lo que estoy diciendo es que usted para resolver esta ecuación necesita el inverso de A. Y multiplicarlo por B simplemente. Y eso te ayuda a resolver todas las ecuaciones. Todas las ecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si fueran matrices, por ejemplo, A una matriz, X otra matriz y B otra matriz, lo que necesito para resolver esta ecuación es que existe la inversa de A. ¿Ya? Nada más que existe el concepto de inversa. Ya. Vamos, queda poquitito, pero ya vamos. No sé si hay preguntas. Ya. Sí. Ya. Quiero que me ayuden, si me pueden ayudar, por favor. Vamos a mirar Z6. ¿Ya? Z6, recuerden que es la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, la clase del 4, la clase del... No, me faltó la clase del 3, ¿cierto? Vamos a mirar Z6. Veamos si... ¿Qué podemos encontrar en este grupo que es finito? O sea, en este conjunto que es finito, vamos a tenerla simplemente, vamos a considerar la suma. Ya, entonces, coloco los elementos aquí en la tabla, veamos qué es lo que podemos observar o qué podemos encontrar. De repente uno se encuentra con sorpresas en matemáticas y esas sorpresas aparecen donde uno menos se lo espera. Vamos a sumar. Entonces sumo el 0 con los elementos, entonces aquí me queda 3, 4, 5. Y aquí me queda, esta me queda 3, 4 y 5. Ya, 1 más 1 es 2. ¿Estamos bien? 1 más 2 es 3. 1 más 3 es 4. 1 más 4 es 5. Y 1 más 5 es 6. Y en este... no, ¿cierto? Aquí, fíjate bien, aquí no llego hasta el 5, llego hasta la clase del 6. O sea, del 5, porque la clase del 6 es la clase del 0. Entonces, 1 más 5 es 6, y la clase en módulo 6, ¿cierto? ¿Cuánto es 6? Es 0. ¿Ya? Aquí sería 2 más 1 es 3, sería la clase del 3. 2 más 2 es 4, la clase del 4. 2 más 3 es 5, la clase del 5. 2 más 4 es 6, me queda la clase del 0. 2 más 5 es 7, me queda la clase del 1. 3 más 1 me queda la clase del 3. 3 más 5, la clase del 5. 3 más 3 es 6, la clase del 0. 3 más 4 es 7, la clase del 1. Y 3 más 8 es, o sea, 3 más 5 es 8 y me queda la clase del 2. 4 más 1 es la clase del 5. 4 más 2 es la clase del 6 y me queda la clase del 0. 4 más 3 es 7, me queda la clase del 1. 4 más 4 es 8, me queda la clase del 2. Y 4 más 5 es 9, me queda la clase del 3. Me queda 9, pero es la clase del 3. ¿Vamos bien? 5 más 1 sería la clase del 6, pero eso es la clase del 0. 5 más 2 es la clase del 7, pero sería el 1. 5 más 3 sería el 8, pero me queda la clase del 2. El 5 más 4 me queda 9, y eso es la clase del 3. Y el 5 más 5 sería 10. Y si divido 10 dividido en 6, ¿cuánto es el resto? ¿Cuánto es el resto? Clase del 4, profe. La clase del 4. 4. Perfecto. Ya, pues miren la tablita. Hay un grupo que es, por ejemplo, bueno, el grupo de todos los, por ejemplo, si tomo el grupo o el conjunto, miren, sabemos que es un grupo, porque todos los elementos tienen inverso, miren. ¿Cómo nos damos cuenta que todos los elementos tienen inverso? El 0 es el inverso del mismo. Miren, el inverso del 1, aquí está, aquí lo encuentro. Si sumo 1 más 5, me da el 0. Ahí encuentro el inverso.
Y también si sumo, aquí el 5 está, y si fíjense bien, si tomo 5 más 1, me da acá el inverso. ¿Lo vieron? Cuando empiezo a ubicar los ceros, entonces fíjense bien acá, miren, el inverso, Profe, dígame, al tomar, cuando sumamos 1 más 5, que eso es 0, ahí el inverso de 1 es 5, ¿verdad? sí, el Y inverso después de... cuando decimos que 5 más 1 es 0, entonces el inverso de 5 es 1. Claro, y eso tiene que Ya. buscar, exacto. Lo voy a escribir lo que tú estás diciendo, o sea, por ejemplo, el inverso de la clase del 1, ¿cierto? Ahí está. Y eso me da la clase del 0. Y también la clase del 5, si le sumo la clase del 1, eso me da la clase del 0. Entonces la idea es encontrar inversos, como les decía, aquí lo importante es como fijarse en los inversos y los neutros. La tablita también da mucha información porque fíjense bien, miren, aquí está el 0 nuevamente, y entonces el 3 es el inverso del 3, porque 3 más 3 es 0. ¿Ya? Y aquí está el otro 0, miren. Ahí está. Que el 4 más 2, ahí está. Entonces el inverso de 2, en este caso es 4, ¿ya? Ahí está el otro 0. Entonces ustedes se fijan, uno empieza como a analizar lo que hay adentro. Primero uno se encuentra con sorpresas. Primero, hay grupo, este es un grupo, pero hay grupo dentro de un grupo. Por ejemplo, si tomo el 0, solamente, por ejemplo, voy a tomar H, un conjunto, lo voy a tomar solamente el 0. Ese es un conjunto. Y si uno toma, y eso está contenido, fíjense bien, en Z6. Está contenido en Z6. Es un conjunto con un elemento. Lo interesante es que si tomo este conjunto y lo tomo en la suma, ese conjunto es un grupo. Es un grupo más pequeño y está contenido, este conjunto está contenido en Z6. ¿Ya? Ahora, encontraremos estructuras más pequeñas en Z6, es decir, o yo lo voy a graficar así, es decir, ahora lo que quiero es que aquí está Z6, encontraremos, y este tiene una estructura de grupo. Supongamos que tenemos un pedacito, vamos a decirlo H. ¿Será que un conjunto más chico también tiene la estructura de grupo? ¿Qué quiere decir la estructura de grupo? ¿Alguien me podría decir qué quiere decir la estructura de grupo? Acuérdense que lo que hemos conversado, no lo hemos definido, no me interesa la definición, va a llegar en algún momento, pero ¿qué es un grupo? ¿Alguien me podría decir qué es un grupo? Algo que tiene inverso o neutro. Y neutros, y neutros. Sí, y neutro. Entonces uno dice, supongamos que tengo un grupo y quiero ver una parte más chiquitita, o sea, y veo que también sea, que también sea un grupo, ¿ya? Que tengan inversos y neutros. Entonces, miren, veamos si a lo mejor la tabla nos da esa idea. Encontraremos grupos más pequeños. Por ejemplo, miren, esto voy a tomar, ya nos dimos cuenta que si tomo solamente el 0, el neutro, ese ya es un grupo por sí mismo, digamos. Si le sumo el 0 al 0, me queda el 0, o sea, es cerrado, ya puedo hacer todas las operaciones, están sus inversos aditivos, entonces es un grupo más pequeño que está contenido en Z6. Miren, si tomo esto, miren, fíjense bien, tomo H, pero voy a tomar dos elementos, voy a tomar el 0 y voy a tomar el 5. Y voy a hacer la tablita para estos dos elementos, ¿no? Miren lo que nos da, a ver.
Solamente tomo el 0 y el 5. Tomo el 0 y el 5. Es decir, 0 más 0 es 0. 0 más 0, o sea, 0 más 5 es 5. 5 más 0 es 5. Y 5 más 5 es 10. Módulo 10. Módulo 4, o sea, módulo 6, disculpe. El 10, ¿cómo se puede? Mira. Módulo 4. Pero, Módulo 6. Clase 4 sería, ¿o no? En la 4. Entonces, fíjate bien, si tomo este conjunto de dos elementos, no es cerrado porque el 4 no está en este conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso no es un grupo, no es un grupo más pequeño. Nuevamente, la idea de cerradura aquí también se pierde. Veamos si tomemos el 1. Podemos tomar el 0 y el 3. O el 0 y el 4. ¿Ya? En realidad, veamos. Podemos hacer otra. Podemos tomar, ya sabemos que no cumple con la estructura de grupo, porque si sumo 5 más 5 me queda la clase del 4. Y ese 4 no está en este conjunto. Veamos. Estoy buscando estructuras más pequeñas. Entonces, la clase del 0 está. La clase del 1, por ejemplo. Hagamos la tablita. Y esa tablita realmente va a pasar lo mismo que anteriormente. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Es que si la clase del 1, entonces sería 0, 1, 0, 1. Aquí me queda 0, 1, 1, y aquí me queda 1 más 1 es 2. Y fíjese bien, nuevamente, este elemento no está en este conjunto. Entonces, este conjunto que está contenido en Z6, no tiene estructura de grupo. Veamos si funciona, si tomamos, pregunta acá. ¿Hay preguntas? Ya. Bien, a ver, Saray, vamos a probar, ya. Veamos que Saray nos propone, muchas gracias, Saray. Saray nos propone la clase del 0 y la clase del 3. Ya, veamos. Veamos qué tenemos. Recuerden que son elementos que son elementos de cada uno pertenece a Z6 y por lo tanto este conjunto que estamos acá está contenido en Z6. O sea, es un conjunto más pequeño, es un pedacito, aquí tengo H y aquí tengo Z6, Z sub 6 y aquí entonces es un pedacito de Z6, ¿cierto? Es un pedacito, ¿ya? Veamos entonces, Saray, vamos a seguir tu idea, muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que resulta. Sería entonces con la suma. Con la suma, tengo la clase del 0, la clase del 3, la clase del 0 y la clase del 3. Aquí me queda 0 más 0, me queda 0. 0 más 3 me queda la clase del 3, esto es 3. 3 más 0 me queda la clase del 3. Y 3 más 3 me queda la clase del 6. Ya. ¿Y la clase del 6 cuál es, Saray? Módulo 6. La clase del 0. Es la clase del 0. Entonces, muchas gracias, Saray. Lo que usted encontró entonces es... Y aquí le queda la estructura cerrada, es decir, encontró una porción más chiquitita dentro de un grupo, encontró un grupo dentro de un grupo. Eso es lo que usted encontró. Entonces, eso se llama subgrupo. Entonces, en este caso, Z6, el conjunto H, ¿cierto? Que hemos definido con la suma, el conjunto H que definió Saray, ese conjunto que está acá es un subgrupo de Z6. Muchas gracias, Saray. Y fíjense, ¿cuántos elementos tiene este grupo que usted encontró? ¿Cuántos elementos tiene? 2. Ya, 2. ¿Qué relación hay entre el 2? ¿Cierto? Tiene 2 elementos. ¿Qué relación hay entre el 2 y el conjunto grande? ¿Cuántos elementos tiene Z6?
Z sub 6. ¿Cuántos elementos tiene? 6. ¿Y qué pasa con el 2 y el 6? ¿Qué podríamos decir que entre el 2 y el Son 6? pares. Son pares los dos, pero podríamos decir algo también que el 2 con 2 es respecto- divisor de 6. el 2 es divisor de 6. No debe ser coincidencia eso. No debe ser coincidencia. O sea, por ejemplo, ahora pensemos en conjuntos con 3 elementos. ¿Ya? ¿Habrá un conjunto con 3 elementos que sea una estructura de grupo contenida en Z6? Pensemos en... Sí, con profe. tres- ¿Cuál? Yo tengo uno. El 0, el 2 y el 4. Ah, el 0, el 2 y el 4, ya. Entonces, si tomamos este subgrupo, el 0, el 2 y el 4, fíjense bien, tiene 3 elementos. Tiene 3 elementos. Y ¿cierto? Y el conjunto grande tiene 6 elementos. Atención, entonces, atención, muchas gracias, Saray, por esto. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Veamos, usted dijo el 0, el 2 y el 4. Aquí, ya, entonces sería 0 más 0 es 0, 0 más 2 es 2, y 0 más 4 es 4. 2 más 0 es 2, y 4 más 0 es 4. 2 más 2 es 4, perfecto. Y 2 más 4, aquí, genial, es 6. Pero Saray sabe que, y todos sabemos que la clase del 6 en Z6 es el 0. Y me queda 4, sería 6, pero esto es 0. Y aquí me queda 8. Pero 8, 4 más 4 es 8. Pero dividido en 6 me queda el resto 2. Entonces esto me queda 2. Si ustedes observan la tablita que está acá, wow. Aquí nunca me salí del conjunto. Es decir, este es un grupito dentro del grupito más grande. Es decir, fíjense bien, recuerden que Z6 son la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, la clase del 4, la clase del 5. Y el H que Saray nos propuso sería la clase del 0, la clase del 2, la clase del 4. Este conjunto está contenido y además, fíjense bien, tiene una estructura de grupo. Por lo tanto, eso se llama subgrupo. ¿Ya? Saray pregunta también, aprovechemos, ¿existirá un subgrupo de 4 elementos? ¿Se entiende? Usted encontró un grupo Cristóbal. No, profe, no es por interrumpirlo, pero es que estamos un poquito pasados de ahora. Ya, quedémonos entonces. Gracias, Cristóbal, no te preocupes. Sí. Disculpe. No, al contrario, te pasaste. Muchas gracias. Con esta idea nos vamos a quedar, ¿ya? Así que terminamos súper bien. Les disculpo su tiempo, sí, menos mal que me dice Cristóbal. Pero estamos súper bien, entonces quedamos con esta idea, es decir, tengo un grupo y encontré estructuras más pequeñitas, ¿ya? Y con eso vamos a irnos al grupo, o sea, al teorema de Lagrange. Nos queda poquitito, ¿ya? Así que le agradezco la clase. Gracias, Cristóbal, por informarnos. Y Profe, dígame. tengo una consulta. ¿Va a abrir la tarea en Ucampus, la del taller 1? Sí, para probar, ¿te parece? ¿Te parece Sí, para que? y más Sí. o menos ¿hasta cuándo la va a abrir? No sé, yo creo que cuánto nos conviene una semana. Es que ya la entregaron ustedes. Sí, pues ya la Sí. entregamos. Hasta al jueves de la otra semana. Bueno, ¿Ya? perfecto. Sí. Ya, pues genial. Ya, quedemos entonces con esta idea. Estamos casi llegando al teorema de Lagrange. Bueno, no alcanzó el tiempo, pero estamos casi llegando al teorema de Lagrange. ¿Ya? Tenemos todos los elementos necesarios. Bueno, muchas gracias por su participación. Lo pasé muy bien en la clase, así que tengan una bonita tarde, ¿ya? Y que disfruten el día. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Que Gracias, estén bien. profe. Gracias. Chao. Feliz día Chiquillos, adelantado. chiquillas. Ya, Sí, feliz igual. día, profe, adelantado. Felicidades, un abrazo grande para usted igual. Cuídense, que estén Eh, bien. Profe, Dígame. y le quiero hacer una consulta sobre la misma taller. Cuando mandamos el correo le especificamos que nos faltó un ejercicio. ¿Lo podríamos juntar ahora? Me ¿O, parece, o lo mandamos igual que como lo mandamos el correo? Porque... adjúntenlo ahora. Ahí le colocan que lo juntaron, el ejercicio que lo juntaron, pero adjúntenlo ahora, sin problema. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Sí. Ya pues, que tengan una buena tarde. Nos vemos. Chao, chao. Ya. Chao, profe, Chao, gracias. Chao.